Abran sus Biblias al libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 13, para poder continuar con el estudio de hoy. Mateo, capítulo 13, comenzando desde el verso 1 hasta el verso 23. Lo que les estoy diciendo, si no les gusta lo que les estoy diciendo, es interesante que nosotros vamos a un juego, a un deporte y cantamos, gritamos, nos levantamos, hacemos ruido, gritando y gritando. ¿Por qué estás aquí en la iglesia y estás muy calladito, avergonzado? Como que no quieres que nadie sepa que estás aquí. Y aquí estás en esta iglesia, no te sientes que estás congelado. Experimenta ese gozo que viene del cielo. En este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, vamos a estudiar esta tarde. Llegamos a una sección muy importante del Evangelio de Mateo. Jesús habla a sus oyentes en una serie de parábolas y las parábolas del reino. Porque hubo en una vez unas parábolas diferentes que Jesucristo compartió en parábolas sus enseñanzas. Quizás tú no estás bíblicamente enterado, pero así sucedió. Así que una parábola es explicar algo que va al lado de otra historia que las personas que están oyendo van a entender, algo que las personas que escuchan ya conocen. Jesús usó parábolas para ilustrar, explicando ejemplos físicos para que los oyentes pudiesen entender con facilidad su mensaje. En estas parábolas, Jesús habla de grandes ideas. Gentes que sabemos bien que nadie ha visto el cielo, pero a través de estas historias tan simples, la gente, los oyentes de veras, en verdad tendrán buenas ideas. Las parábolas, tú las puedes escribir. Las parábolas son historias terrenales con significados celestiales. Una parábola son historias terrenales para mostrar historias espirituales. Jesús usó pláticas acerca de los agricultores. Sus oyentes conocían la agricultura. Así que en estas parábolas Jesús habló de pan. Si Jesús presentó estas parábolas, las presentaré estas parábolas hoy, usaría quizás lo que está sucediendo en nuestro mundo a este tiempo. Hablaría del tipo de trabajo que hacemos en estos días. Jesús usaría estas actividades para comparar a Dios en forma tan simple y fácil que todos sus oyentes deben de entender. En los días de Jesús esto era común. En nuestros días tenemos teólogos que entienden la Biblia, que quieran hablar y les gusta hablar grandes palabras, palabrotas. Así sucedió en la iglesia primitiva. En aquellos tiempos, Jesús, así como otros oradores, usaban parábolas para presentar explicación de algo celestial. Jesús está tratando de hacerlo y habla de una forma tan fácil de entender. Para poder entender las enseñanzas de Jesús, todo lo que tienes que hacer es haber sido estudiante, haber sido agricultor, porque sucedió una vez que estas parábolas son historias o cuentos que siempre oímos cuando estábamos creciendo, que nos enseñan una lección. ¿Recuerda cuando tú oías esos cuentos de abuelita que se te platicaba cuando eras niño? Y esos cuentos te traen historias. Siempre nos traían una lección o lecciones, ¿verdad? Así que de esa forma nuestros padres compartían enseñanzas útiles en esos cuentos que nos enseñaban, cuentos de abuelita, ¿verdad? El autor Marcy Campbell dijo, estas historias, estos cuentos deben de entretenerte. Como las novelas de nuestros días, también estas novelas te entretienen en una forma que el autor quiere que tú recuerdes alguna historia, alguna enseñanza. Y Jesús era un maestro de estas historias.
Jesús fue un maestro para platicar historias. Tenía estas enormes ideas que muchas gentes nunca se imaginaban lo que Jesús les quería decir. Así que en estas historias, aunque cortas, tenían lecciones que nosotros ahora podemos explicar. Esta parábola que vamos a leer es la enseñanza que Jesús presentó. La parábola del sembrador de veras habla más a diferentes terrenos que están preparados para, en este caso le llamaríamos al estudio de hoy, encuentras contento en el jardín de Dios. Te encuentras contento en el jardín de Dios. Es lo que te va a traer esta parábola. Te encuentras contento en el terreno de Dios. A esta serie no le vamos a llamar Jardín de Dios una vez. Yo le llamaré Después que se encuentra contento en el jardín de Dios. Así que así nos encontramos felices después de todo. En estas parábolas a veces nos enseñaban, en esta parábola de hoy, Jesús habla de un jardín. ¿Alguien de ustedes ha plantado plantas en su jardín? En estos días que estamos viviendo, pues no nos ha llovido bastante, por eso tenemos dificultad para plantar nuestras plantitas, pero ya pasó la primavera. Esperamos que llueva en estos días para que nuestras plantas crezcan. Dios está utilizando esta idea básica de plantar un jardín para presentarnos grandes verdades. El principio principal aquí que presenta Mateo es que en el verso 18 al 23, vamos a reducirlo todo a unas cuantas palabras en este mensaje. ¿A qué se refiere toda esta parábola? Ese es, nuestros corazones son como el terreno. Y la palabra es como la semilla. Ya sea que nuestro terreno sea un terreno infértil o fértil, quizás hemos mezclado nuestro corazón, nuestro saber en nuestras vidas para que sea posible que la palabra de Dios penetre. O quizás nuestros corazones están amontonados con cosas mundanas, cosas materiales, cosas que nos interesen, que muy fácil nos pueden distraer. O quizás las decisiones que hacemos al final será obediencia. No seamos nomás oidores de la palabra, sino ser hacedores, entender la palabra, transformar, y eso cambiará nuestras vidas. Mateo omitió una palabra importante aquí, en esta parábola. Cuando Jesús dijo, escuchen, Jesús presenta la importancia de la atención, de poner atención al predicador, al maestro. Porque Jesús dijo aquí en esta parábola, el que tenga oídos para oír, oiga. Esta parábola nos muestra la importancia de la palabra de Dios. La comunidad de creyentes tenemos el poder para entender estas palabras. Nos comprometemos porque sabemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que es útil para edificarnos, instruirnos para toda buena obra mientras vivamos. Entendamos que estas cosas que vemos constantemente en el trabajo, estamos bendecidos por vivir en un lugar donde tenemos una iglesia libre. Si tú has oído la exposición de las Escrituras aquí en esta iglesia y en otros lugares, somos bendecidos porque podemos tener nuestra fe en Jesús, podemos tener nuestra Biblia y leerla en la calle, donde tú quieras. Así que constantemente estamos oyendo la palabra de Dios. Pero por eso que Jesús dijo aquí, los que han oído, como dice el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga, y tiene la responsabilidad de poder hacer lo que este mensaje nos trae o entender lo que la palabra de Dios nos trae.
no levantemos nuestras propias leyes, sino que hagamos lo que nos enseña la palabra de Dios, para ser un poquito más y más como Dios o como Cristo. En la historia, en esta aventura, el protagonista está dando instrucciones, porque va a ir de viaje, va a salir a tener una jornada del viaje, pero necesita a alguien que se quede en su lugar. Así que tú puedes imaginarte las palabras que le pueden faltar a la explicación, pero hoy, si sales de viaje y vas a ser bendecido y contento en el jardín de Dios, porque ese es un tesoro, un tesoro. El tesoro que el Señor ha preparado para nosotros. Tenemos que tener cuidado de seguir al Señor y sus instrucciones, porque Él nos ha confiado un tesoro y debemos que estar preparados para preparar el terreno y este jardín, porque van a venir piratas y al final quizás no te sientas contento. Quizás tú eres la persona buena que usas palabras simples. Quiero decirte que bien te sientes, y el terreno infértil, el terreno bajito, el terreno mundano y el buen terreno. Estos 4 tipos de terreno, nosotros somos las responsables en la presencia de Dios. Porque antes que entremos a esto, ¿qué terreno eres tú? ¿Qué terreno eres tú? Todas estas gentes oyeron la misma palabra de Dios por la boca del Maestro. Y el resultado fue por las decisiones que hizo cada uno de ellos. ¿Entendemos esto? Tú vas a decidir qué tipo de terreno eres, porque otra gente lo va a determinar por ti. Tú eres el que vas a decidir qué tipo de terreno eres tú. Si tu corazón va a ser un terreno que no tiene profundidad, o eres un terreno que vas a recibir la semilla y va a caer en parte profunda. El primer terreno es el que viene el diablo, y el diablo entra en la carne y te enseña cosas del mundo, y de esa forma no vas a tener un fruto. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, comenzando con verso 1, que dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero la parte que cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, el cual a 60, el cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Algunas semillas cayeron en tierra buena. Unas producieron a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. ¿Verdad? Veamos el verso 18, que dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que se fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que entiende la palabra
y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 160 y 30 por uno. El primer punto que vemos aquí, que vamos en esta jornada a la tierra donde fue sembrada la palabra, este jardín. Veamos el verso 4, que dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y verso 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata, y la que fue sembrada en su corazón, ese es el que fue sembrado junto al camino. En el punto primero que vamos a ver aquí en esta historia, de acuerdo a la semilla, no se enraizó. Esta semilla que cayó en terreno en piedregal, no había tierra, así que no se pudo enraizar. Una persona oye la palabra con muchas buenas intenciones, pero luego la pierde. Así que en este jardín, al oír, la abraza, pero viene el engaño y sale engañado, ¿verdad? Esta es la semilla que cayó en buena tierra. Pero si tú tienes una buena chance de sembrar en buen terreno, esfuérzate. Pero si nunca has tenido esa buena oportunidad, porque ese es el caso de muchos. Como ya dije, cada uno de nosotros vamos a determinar qué tipo de tierra somos. En Juan 3:19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre prefirió la oscuridad en lugar de la luz, porque sus obras fueron malas. Juan 3:19. ¿Qué es lo que hace el corazón humano que se endurezca, que sea un corazón duro? ¿Qué tan difícil puede ser? Trata de hablar con cosas de políticas con gente que tiene diferentes puntos que tú. Vas a ver cómo esa persona te va a contestar de una forma brusca y está determinado a que no le digas nada, y te va a insultar y te va a decir: tú tienes tus ideas y de eso no sirve y no sabes lo que estás diciendo. Así que no dejamos espacio para poder discutir, porque nuestro corazón humano está endurecido. Y ese es el pecado. El pecado endurece el corazón. Y el corazón que se endurece aún es más difícil. El pecado endurece el corazón y el corazón se endurece aún más. Tú has encontrado gente de ese tipo, ¿verdad? Tú le hablas y les hablas y no parece que tus palabras penetran en nada. Si nuestro evangelio lo oyeran los que están perdidos, pero viene el Dios de este mundo y se roba la bendición o la enseñanza. Estas gentes que están al lado del camino siempre serán como ovejas que se han descarriado. Proverbios 14:12 dice: hay cosas que al hombre le parecen hermosas, pero el fin de su jornada son muerte. Porque aquí Jesús está hablando a los creyentes, dice: ustedes están pasando por una situación pecaminosa. Cuando tú le testificas a alguien y endureces su corazón, recuerda, tú fuiste uno de ellos. Porque hubo un tiempo que la gente te testificaba y no querías oír. Tú debes de caminar en un camino sin pecado. A la misma vez, tú debes de ser obediente, porque todos nosotros hemos pasado por un periodo de nuestra vida que fue difícil, que nada de las cosas del Señor nos entraban ni las aceptábamos. Y eso nos llevó a vivir un estilo de vida difícil, distanciado de Dios. Teníamos un corazón calloso, que no entendía nada.
Así como Adán y Eva también desobedecieron a su Creador y hicieron su propia decisión y siguieron su propio camino. Cuando vienes a la iglesia cada semana, y nunca has aceptado al Señor Jesucristo, oyes que hacen un llamado al altar y tú te endureces más y no quieres ir al frente. Así que deja que tu alma reciba, no pongas a un lado estas hermosas oportunidades. Cuando se te presenta la oportunidad, el Espíritu Santo te dice que no debemos de usar el nombre de Dios en vano, para que tu vida se fortalezca, se robustezca y que tú puedas entender que tienes necesidad de que Dios te alcance. Perdón. Cuando el Espíritu Santo deja de hablarte, tú estás en un problema serio, porque el Espíritu Santo se detiene, te deja y eventualmente lo entenderás si no entregas tu vida al Señor Jesucristo. Satanás utiliza muchos medios para confundirnos. Usa el orgullo para cegar a la persona y no pueda entender el plan de Dios, el plan de salvación. Una persona orgullosa no quiere aceptar el plan de Dios, sino que Satanás está interviniendo en nuestras vidas y hace que nos sintamos indiferentes, contrarios, o para que tu vida cristiana se mejore. Para mejorar tu vida, Satanás le dijo a Adán y Eva, ¿de veras Dios dijo? ¿De veras Dios ha dicho? Ustedes de veras tienen que oír a lo que Dios les ha dicho. Él les dijo, yo estoy aquí en el jardín del Edén todos los días, yo estoy con ustedes. Pero eso fue verdad. Hay serpientes en el jardín. Venimos a una reacción diferente. Veamos las piedras que ruedan. Veamos las piedras que ruedan. En el verso 5 nos dice, Jesús dijo, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Veamos ahora el verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El punto que sigue es, veas tus propias piedras, porque está hablando de lugares pedregales, el contexto de corazones endurecidos. El problema de estas gentes es que la palabra no se ha enraizado en ellos. Se refiere a la tierra, el terreno, que tenía una poquita tierra, pero la mayoría era pedregal. Y esta es la semilla que va a tener dificultad para enraizar, no importa que le pongan agua. Pero como la tierra es muy poca, así sucede en algunas vidas de las personas. Ahí se confrontan con grandes problemas y no pueden la palabra enraizar en su corazón, y por eso es que no pueden sostenerse en la presencia del Señor. Esta es gente sin raíz, que oyen el Evangelio y reaccionan positivamente, con gozo, contentos, y porque el Evangelio son buenas nuevas. Pero sí, esas buenas nuevas no parece que te va a ir tan bien. Jesús prometió que vamos a caminar por caminos amplios y angostos. Jesús dijo, bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de mi palabra. Esta gente recibió la palabra gozosos, se sintieron contentos, pero luego experimentaron un cambio inmediato. Llegaron a un estado emocional
se sintieron en una forma elevados, pero cuando vieron el medio social, la sociedad que nos rodea, se entristecieron. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no suceda esto? Algunas gentes son gentes muy impulsivos. Esa personalidad siempre están buscando y contentos de buscar algo nuevo, algo novedoso, para poder hacer algo que sea suficiente bueno para sentirse que están en la presencia de Dios, pero el resto del día se la pasan haciendo cosas que no tienen nada que ver con agradar a Dios. Algunas de estas cosas están llenas de cosas que no. Supongamos, una persona que tiene una venta de garaje, vas a ver ahí historia de la vida de aquella familia, porque hay cosas que han amontonado durante años por el tipo de vida que vivieron, pero ahora llegan a un punto que quieren deshacerse de todo esto. Eso está bien en buenos hábitos. Tenemos que tener cuidado con tu vida espiritual. Espiritualmente, estos son gentes que no han perdido su salvación. Son gente, de acuerdo a Mateo 13, de veras desde el principio no eran salvos, porque están pasando por experiencias muy pequeñas que les molesta, que es una explicación imposible. Es posible que han oído otro evangelio que les promete el cielo de una forma simple, fácil. No han encontrado un evangelio que les explica perdón. Así que son gentes sentimentales que juzgan por adelantado, no esperan que se les explique. En este tiempo es muy fácil cómo hay gentes con buena intención se confunden y no saben lo que es el gozo de estar en la presencia de Dios. Una encuesta reciente que se hizo dice que un gran porcentaje de cristianos practicantes están viviendo una vida que creen que le agrada a Dios, pero no es así. Son cristianos practicantes, es lo que son. El jefe de estas encuestas hace aclaraciones y nos dice que hay una forma única para encontrar a Dios en una iglesia santificada, santa, que alaba a Dios. ¿Será posible que esta gente pueda identificar su fe y obtener la salvación o experimentar la salvación? Porque ellos siempre están buscando cosas nuevas que hacer. Quizás han puesto su fe en alguna iglesia o en algún predicador. 1 Corintios 3:17 dice que porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Todos digan amén. Pero hay gente en la iglesia que se les escapa el punto principal. Hay gentes en la iglesia que te quieren tumbar, te quieren descarriar de el Dios que estás siguiendo. Nosotros le seguimos a ese Cristo. No estamos siguiendo ideologías mundanas ni personas. Ni estamos siguiendo a personalidades, estamos siguiendo a Jesús. Jesús no dijo sigan a otras gentes, Jesús dijo síganme a mí. Veamos las cosas que te pueden distraer. No sigas los amigos que traen experiencias emocionales. La Biblia debe ser tu fuente de enseñanza, de aprendizaje para crecer. El punto número 3 en esta jornada ese es mi favorito. Piratas, terreno. Verso 22, no dice el verso inútil. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Cristiano, hay piratas en tu vida que te quieren confundir, destruirte en tu salvación. ¿Qué es el pirata que vemos en el verso 22? Es este mundo. La palabra de cuidados o afanes en este siglo es el engaño. Son las riquezas que ahogan la palabra y se hacen infructuosos. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, ¿quién de ustedes preocupándose puede añadir un pie o pulgadas más a su estatura? Porque ¿quién va a lograr algo con estar preocupado? Porque quizás se preguntan, ¿qué tanto más voy a vivir? ¿Qué tanto más necesito para poder vivir? Tienen mucho interés en esta vida y ponen más interés en la vida eterna, que es lo que nos espera. Con todo y esto, Dios ha determinado antes que existiéramos qué tanto vamos a vivir. Tú no le puedes añadir a tu estatura con preocuparte. La Biblia dice que los años de cada hombre ya están determinados desde antes que naciera. Así que ¿una persona va a morir porque ejercita mucho? No. Una persona va a vivir por la calidad de vida que vive. Las encuestas médicas modernas nos hablan y nos enseñan qué hacer para vivir una vida mejor. Pero las personas que practican la preocupación, eso les va a traer enfermedades porque su corazón se va a entristecer. Y eso te va a reducir tu vida humana. Una encuesta dice que nunca ha visto una persona que haya muerto porque trabajó demasiado. Pero sí ha encontrado gente que se han muerto temprano en su vida porque se han preocupado mucho. Porque se preocupan de situaciones o problemas que nunca les van a venir en su vida. Esto es los engaños de las riquezas. Jesús en el Sermón del Monte dijo, no atesoren tesoros para ustedes, donde los ladrones roban. No amontonen tesoros. Jesús estaba hablando de las posesiones por las que tanto te preocupas tú. No es nada malo con obtener riquezas. El problema está en que las riquezas te hagan sentirte más triste porque sientes que la vas a perder. Jesús dice que debemos de ser un punto magnético que debe de llamar a otras personas a Cristo. Nosotros no debemos de preocuparnos por estar creando más dinero, en tener más automóviles o mejores automóviles. Jesús dijo, eso no te va a traer paz. Al contrario, son piratas que te van a destruir, te van a estorbar en tu vida. Hay gentes que han obtenido tantas riquezas y llegan a tal punto que se preocupan tanto que se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Porque sus posesiones los controlan a ellos en lugar de ellos controlar sus posesiones. En Lucas 21:34, Jesús dice, ten cuidado que tu corazón no se enfríe, sino que tu corazón siempre esté sin preocupaciones de las cosas de esta vida. Estos piratas destruyen las cosas terrenales que tú has guardado, que tú te has esforzado en tener. Así que la Escritura dice, personas que codician lo terrenal son personas que van a sufrir tristeza, van a cosechar lo que ellos han sembrado. El amar al dinero, no amemos al dinero porque el dinero es la raíz de toda maldad. Quizás dirá,
Nada, yo no caigo en esta explicación porque yo no tengo dinero y soy pobre. Jesús dice, los que han o codician las riquezas de este mundo. Para muchos es todo lo que sueñan. El problema no es cuánto tienes, sino que cuánto te controlan tus posesiones, tu dinero. El dinero te puede hacer que te ahogues porque te sientes preocupándote por ese dinero, preocupándote por ese dinero. Pablo escribió en una de sus cartas, Dimas me ha abandonado porque amó más a este mundo y se fue a Tesalónica porque amó más a este mundo. El punto número 4, el tesoro escondido. Eso es lo que quiero explicar mejor. Tesoro escondido. El verso 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60, el cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. El que fue sembrado en pedregales, en buen terreno, perdón. El que fue sembrado en buen terreno es el que oye la palabra y produce a 100 por uno, a 60 por uno o 30 por uno. De veras, aquí encontramos un terreno, un tesoro enterrado. Ustedes saben lo que es un buen terreno. Esa tierra no va a ser tierra buena por naturaleza. No somos buena tierra por naturaleza, sino por la obra y trabajos del jardinero. Las rocas se tienen que quitar del campo. Las rocas se tienen que descubrir del terreno para que ese terreno quede listo para recibir semilla nueva. En otras palabras, aún la mejor tierra puede estar corrompida si no la limpias bien. Dios te está permitiendo que todo lo que posiblemente puedes obtener, lo puedes encontrar y guardarla en tierra buena, para que así se produzcan. Ninguno de nosotros disfrutamos tiempos adversos, donde hay desobediencias. Estas cosas se tienen que ir. La Biblia nos dice, lo viejo ha pasado. Si quieres experimentar vida en Cristo, tienes que ver. Jesús dijo, por su fruto les conoceréis. Una vez que tenemos tierra bien preparada, bien limpia, un corazón bien dispuesto, ahí tienes un tesoro que te va a ayudar, un tesoro que vas a disfrutar. Cuando la gente es que dicen que son cristianos, lo primero que tienes que pensar, ¿qué frutos están dando? ¿Qué son? ¿Están dando frutos? ¿Buenos frutos? Si un hombre que conoce a Cristo no vive diferente a como vivió antes, es que no se ha arrepentido. Su conversión fue una conversión inventada, que no fue cierta. Jesús describe gentes de este mundo que no tienen una buena relación con Dios, gentes que caminan en una forma mundana, separados del Señor. Son gentes que no producen frutos en la presencia de Dios. ¿Qué es el fruto que Cristo está buscando? ¿Qué es lo que Jesús estaba buscando de un verdadero creyente? En primer lugar, testifícales a otras personas de Jesucristo para que puedan crecer. Pablo escribió, hay veces he plantado para poder cosechar algunos frutos entre ustedes. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. El fruto de sus vidas debe de ser de
plantar más semillas. Y cuando ese árbol produce, cosechar esas semillas y plantar más y más árboles para el beneficio del Evangelio. Cuando tú quieres guiar a una persona a Cristo, vas a ver los frutos espirituales. O en otra forma, tú vas a hacer crecer lo que Dios te ha dado. Cuando Pablo estaba hablando con los gentiles en Jerusalén, dice, cuando yo hago esto, y quiero buscar en ellos esos frutos. Así que bendice a otros de la forma que Dios nos ha bendecido. Le damos gracias a Dios. Hemos visto gentes que están muy contentos en la iglesia, cantando, adorando, y después los encuentras allá afuera del templo y se están quejando. Se están quejando de que algo no les gustó. Son gentes a las que no disfrutas estar con ellos. Pero el fruto es que puedas tú estar con una persona que está alegre, contento. Pero hay personas que siempre se están quejando. Después de un poco. Otro fruto es que tenemos que cambiar nuestra conducta. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Eso es lo que se debe encontrar en la vida de los seguidores de Jesucristo. Para que otras gente la puedan ver en tu vida. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que quiere decir que si a ti te faltan frutos, alguien te va a conocer. Le voy a preguntar, ¿qué es lo que causa esta categoría? Es la última pregunta para concluir. Verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oyó y entiende la palabra, y da fruto y produce frutos. Tenemos que enfatizar la categoría, la única categoría que representa al verdadero creyente. Por eso es que muchas veces no sabemos quién es el... Puede hacer un llamado, que la gente venga al altar y podemos tener números de gente que dieron su vida a Cristo, pero quizás el último día me voy a sorprender. Todos estos oyeron, pero todos estos últimos como tú. La forma principal que podemos ser creyentes fructíferos es como oyemos la palabra de Dios. Y hay diferentes formas para oír. Jesús dijo en Mateo 18:18, tengan cuidado cómo escuchan. Queremos oír con un corazón abierto, permitiendo que la palabra de Dios penetra nuestras vidas y que se enraice, así como Samuel oyó la palabra de Dios y Samuel contestó, aquí estoy, Señor. Este mensaje que tú has oído es que vas a oír ahora mismo. No nomás oigas. Si tú nos estás viendo en la internet o nos estás oyendo en otras iglesias, escucha porque Dios te está hablando y tú estás oyendo. De verdad tenemos oídos para oír, para que podamos ser seres que viven vidas fructíferas. Otro pensamiento. Este mensaje lo titulé, después se encuentra feliz en el jardín de Dios. Esta persona va a estar feliz en el jardín de Dios porque la persona se ha preparado para una jornada. Dios te ha enseñado cosas. Quizás este jardinero por años te ha tratado. Quizás tú puedes decir, ¿por qué si las cosas cambiaron hace como 15 años? Dios está moviendo esa tierra, quitando las piedras y puede ser algo difícil. Hay veces nos quedamos atascados. A veces que viene la tormenta
Y si alguien te pregunta, no conoces ni entiendes lo que Dios te está diciendo, eso sería una película de Disney. Y yo te digo, déjalo que se vaya. Las cosas de Cristo deben ser para ti número uno. Si estás viendo una película, sabes que los primeros 20 minutos de una película es triste. Y si dejas de ver el resto de la película, no continuarás con ese gozo, ese contento que debe de traerte la Biblia. Así que, si te encuentras solo y tu mamá te va a decir, este es mi niño, quizás al principio que conoces el Evangelio te vas a sentir triste, va a ser algo triste, pero luego te va a llamar la atención, así como si fuera una película de Disney. Cristiano, en la película de tu vida a este punto, si tú abres el teléfono, tú estás viendo, te preguntas, ¿cómo es que se me ha pasado el plan de Dios en mi vida? Porque no has visto a la persona que se llama Jesucristo. Jesucristo tiene tiempos felices, porque tiene un hogar, porque el tesoro en tu vida te quiere traer esta vida. Así que no te asustes de lo que veas o de lo que estás oyendo, sino que te espera lo mejor en el futuro. Confía en Dios. Oye sus instrucciones para que puedas encontrar y ser feliz después de todo en el jardín de Dios. Todo lo que tienes que hacer es recibir. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los caminos, los desafíos que nos presentan. Señor, a este punto, este mensaje que hemos presentado que le da la vuelta al mundo, porque hay diferentes tipos de tierra a este momento. Señor, hay serpientes en el jardín, hay tierra muy dura, hay tierra cubierta de pedregales, piedras grandes, muy grandes, que no permiten que la semilla llegue, las distracciones del mundo que no permiten que la gente te siga. Hay piratas que están quitándonos el gozo, nos están quitando la salvación. Señor, a este momento, ayúdanos y ablanda nuestros corazones. Señor, háblanos. Haz que nuestro corazón sea un corazón muy contento, gozoso, que ese terreno sea el que tú has preparado. Señor, ahora que estamos en oración, si tú me estás escuchando y estás aquí en el templo, te vamos a pedir que si tú estás aquí o has estado aquí en la iglesia por mucho tiempo y que hagas algo para quitar esas piedras, quizás has permitido que los piratas vengan y te roben el gozo de la salvación. A este momento tú puedes ser un terreno que recibe. Dile a Jesucristo, Señor, yo quiero aceptar la semilla de la salvación. Yo te acepto. Si eres tú el que quieres que Nate Eichi, que es el predicador, ore por ti, levanta tu mano y así yo puedo llevarte a la presencia de Dios en oración. Alguien allá en el balcón, si estás en el anfiteatro, levanta tu mano y dime, yo quiero saber que soy perdonado. Amén. Señor, te doy las gracias por estos que han levantado sus manos, porque sienten la necesidad de estar en tu presencia. Ahora, si usted es una persona que me está escuchando en la radio, la televisión o en la internet, y usted me está observando, Dios te está hablando, ahí donde me estés escuchando, en la privacidad de tu hogar, haz esta decisión. Quiero preguntarte, a ti que me estás viendo en la internet, te está hablando Dios, haz esta decisión. Todo lo que tienes que hacer es pedirle al Señor, pedirle que te perdone tus pecados, que te limpie, que te ayude a seguir a Cristo, que puedas experimentar la salvación. Repite después de mí, Señor, reconozco que soy pecador. Yo sé que he hecho muchas cosas que a ti te desagradan. Señor, yo creo que tú muriste por mis pecados. Señor, yo creo que tú resucitaste. Señor, yo te pido que vengas a mi vida. Perdóname de mis pecados. Me separo de mi vida pasada y vengo a ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir para ti.
en el nombre de Jesús. Y todos los que han experimentado, aplaudan al Señor. Dios ha visitado tu corazón hoy. Debes de estar contento. Así que mándenos la palabra en un texto al número 505-509-5433 o vaya a la página llamada calvarynm.church, guión para el frente con las letras No God, KNOWGOD. Así que de esta forma vas a recibir ayuda para que sigas en tu crecimiento. Que Dios les bendiga a todos ustedes y nos veremos la semana que entra.